Saludos amigos. Después de haber concluido el mes dedicado a la palabra de Dios, después de haber meditado la semana pasada sobre el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que nos reafirmaba la idea de que no podemos servir a dos señores, de que somos administradores de los bienes más que dueño. En esta semana continuamos con la reflexión y la lectura y meditación de la palabra de Dios que nos ofrece Lucas, ahora en el capítulo 17 de su evangelio. Y este evangelio nos invita a seguir a Jesús por el camino hacia Jerusalén, recordando que hace varios domingos también se nos decía que Jesús iba camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén, según el texto lucano, no es solamente el lugar, significa el momento, la hora y el lugar donde Jesús celebra su Pascua, ese camino de purificación. Y mientras hace ese camino, va catequizando a sus discípulos y a toda la multitud que le va siguiendo. Ese texto que leemos hoy marca el término de la segunda etapa de ese camino. Es un tiempo oportuno, propicio, para hacer un balance y retomar fuerzas para seguir caminando, porque la vida de los seres humanos es un continuo camino, una peregrinación. Y para el creyente caminar no es solo un desplazamiento físico, un ejercicio, un hobby, sino sobre todo una experiencia vital. Caminar implica tener una meta, buscar mediaciones, hacer presupuestos, pero una vez puestos en marcha, es necesario tomar una dirección, dejar otras direcciones y tomar opción fundamental en la vida. Para el texto evangélico que hoy leemos, la dirección es la construcción del reino y el camino, que es Jesús, nos conduce por las sendas, por los proyectos, por la ruta que un seguidor suyo, que un fiel discípulo de él debe seguir. A diversa forma de alcanzar esa meta, contamos con diversos sistemas de navegación, por así decir, que nos ofrecen la ruta adecuada a seguir, la ruta de los hijos de Dios. Teóricamente nos proporciona aquella que es la más corta, llevarnos Jesús al Padre. Y llegamos más rápido, pero no siempre esta opción nos permite disfrutar el camino. Nosotros hoy en día seguimos también, cuando buscamos determinada dirección, por un navegador que usamos, sea el Google Map, o sea el Waze, o el que usted quiera usar. Pero lo importante no es solamente llegar, sino también poder disfrutar el camino, las miradas, las paradas, los procesos, quién nos cruza al lado, quién camina junto a nosotros. Pero hoy las prisas y la inmediatez que tienen el ritmo de nuestra vida nos hacen vivir acelerados y no le damos la debida importancia a esos elementos que son también tan importantes y tan necesarios para la convivencia humana. Los seres humanos, con razones más que suficientes, buscamos la eficiencia y la practicidad. El camino de la fe tiene otros parámetros.
tiene otros matices, tiene otra lógica, como Jesús también a lo largo de este año litúrgico nos ha ido diciendo e indicando. Los planes nuestros no coinciden necesariamente con los planes de Dios. Y es necesario adquirir otras maneras, otras dinámicas, buscar otras formas. Y Jesús, que es un profundo conocedor de la naturaleza humana, que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos dirá Pablo, nos propone recorrer el camino de la vida saboreando los encuentros, profundizando todas las motivaciones y las distintas experiencias, y nos abre al crecimiento, un crecimiento que para el Señor y la fe no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Hoy escucharemos esta expresión: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, lo que le importa, lo que le interesa señalar es que usted tenga fe. Y como más adelante en otro contexto dirá, si tenemos fe como un granito de mostaza. Por lo tanto, no es cuestión de cantidad, de tener mucha fe, sino es de calidad. Y se trata de ser consecuentes y abrirnos a una nueva sabiduría de las personas y obviamente también de las realidades. La sabiduría divina. Vivir la vida desde la óptica de la fe es tener la certeza de que nunca hacemos este camino solos. Qué bueno es para el creyente saber que desde que el Señor llamó a Abraham allá en el capítulo 12 del Génesis, hasta María, hasta Juan el Bautista, que fueron los últimos, por así decir, personajes importantes que fueron llamados en el Antiguo Testamento. Siempre el Señor nos acompaña y nos promete su presencia permanente. Ustedes no están solos, yo estoy con ustedes siempre. Sino también que Dios no solo camina a nuestro lado, sino que también hace el camino con nosotros, porque se involucra en nuestra existencia, en nuestra historia, en nuestra realidad. Y esto implica renovar la esperanza nuestra, asumiendo la vulnerabilidad y la fragilidad humana. Es descubrir la oportunidad que nos ofrece el momento que vivimos, la experiencia vitales que día a día encontramos. Es afrontar las circunstancias actuales desde la confianza y el discernimiento, capacidad que debe pedirle al Espíritu Santo el creyente para tomar las mejores decisiones. Es redescubrir la fuerza de la fe que nos mueve a la acción y al servicio en el compromiso de los demás, de los otros, de transformar la realidad, de ser signos, de ser discípulos y evangelizadores. Y encontramos hoy un llamado alarmante que hace el profeta Habacuc, uno de los 12 profetas menores. Y en esa primera lectura de hoy escuchamos que Habacuc expresa los sentimientos del ayer y de hoy, y que mucha gente surge y esperan en su corazón. Una realidad que contrasta desde la óptica de la fe y nos lleva a cuestionarnos. ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar sin escuchar nuestra oración? ¿Y será que Dios no escucha nuestra oración o que nosotros no hacemos la oración adecuada?
con la fe suficiente, con la entereza de esforzarnos para conseguir que eso que pretendemos se convierta en realidad. La realidad se nos presenta desafiante frente a las preguntas que hace el profeta. Dios le pide que escriba para hacer memoria y profecía y recordar su forma de actuar. Pero también hoy enfrentamos nosotros en nuestras realidades muchas dificultades en la vida. Y Dios nunca nos deja. Dios nunca se quita. Dios siempre está a nuestro lado. Y no solo en esos momentos cuando hay dificultades y cuando surgen signos de su presencia y acción, sino que Dios quiere compartir con nosotros toda la vida de los triunfos, la vida de los fracasos, la vida de las frustraciones, la vida de la esperanza. Y se hace necesario volver a pasar por el corazón que Dios no permanece nunca indiferente frente al sufrimiento y al dolor. Y lo hemos descubierto y experimentado desde aquel lejano libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el dolor de mi pueblo, y te envío a ti como liberador, porque Dios escucha nuestras oraciones. Es más, Dios está también pasando las mismas situaciones que nosotros los humanos comúnmente pasamos, porque es un Dios cercano, un Dios que se ha quedado con nosotros. Y el creyente pone en Dios su confianza porque sabe que el amor nunca defrauda. No endurezcáis el corazón, nos decía el Salmo 94 que hoy orábamos. Es necesario no endurecer el corazón, porque es así y sólo así como podemos percibir la voz de Dios en medio de tantas voces alrededor, de tantas bullas, de tantas propuestas que son desinteresadas o que van en contra del plan salvífico de Dios. Es necesario renovar la relación de intimidad que nos lleva a la alabanza y la gratitud por su presencia en medio de nosotros, en nuestra vida y en nuestra historia. Es necesario que sepamos discernir para escuchar la voz de Dios y no confundirla, y avivar el fuego de la gracia, le decía Pablo a Timoteo en la segunda lectura que escuchamos hoy, capítulo 2, verso del 1 al 6. Y Pablo, desde su experiencia de fe, invita a su discípulo Timoteo, o al obispo Timoteo, a reavivar el don de Dios que ha recibido. La experiencia de fe siempre es dinámica y nos lleva a salir de nuestro estado de confort y pasividad. Es la fuerza del Espíritu que nos permite afrontar los desafíos de la vida. Nos pone delante, aumentándonos la fe, como nos dirá Lucas en el capítulo 17, verso del 5 al 10, que hoy hemos meditado. Y en este recorrido hecho por Jesús, hace tomar conciencia a los discípulos y a todos los seguidores que allí estaban de las exigencias y dificultades que hay que afrontar en la vida. Y ya en estos días nos lo decía: renunciar, posponer, tomar su cruz. Por eso le piden al Maestro: Señor, aumenta nuestra fe.
Jesús, que por medio de imágenes significativas nos permite captar la complejidad de la realidad, invita a mirar la semilla de mostaza, una semillita insignificante como la de un tomate o más pequeña. Si alguna vez tenemos la posibilidad de tener unas semillitas de esas en nuestras manos, mínima, pequeña, insignificante, nos sorprenderá por lo pequeña que es. A través de esa imagen, el Señor nos ayuda a percibir la potencialidad y el valor que encierra lo pequeño. ¿Qué tiene lo pequeño que a Dios tanto agrada? La fe no es algo mágico, como un hechizo al estilo Harry Potter, sino que es la confianza radical en aquel que nos ha convocado y que nos envía. Y qué bueno que en este mes del Rosario y de la misión podamos retomar también este mandato del Señor, este envío a ser discípulos y misioneros también del mensaje salvífico de Dios. Y por eso la segunda parte del texto de hoy, Jesús propone desplegar nuestros dones y cualidades al servicio del reino. Las personas que nos han marcado en la vida son aquellas que han aceptado esta invitación y han salido de sí mismas. ¿Cuántos santos? Don Bosco, San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales. Y muchas veces de situaciones dolorosas y complicadas para canalizar a través de la entrega generosa el amor que Dios ha puesto en sus corazones. Y esa fe que se va a hacer también dinámica con las obras. La fe vivida y compartida transforma la realidad y nos hace abrir caminos de vida y esperanza. Jesús vivió esa confianza con el Padre, dando su vida, cumpliendo su plan salvador, compartiendo, alentando y ayudando a que nuestra mirada siempre tenga un horizonte bastante amplio. Por eso, como los discípulos, también nosotros hoy le pedimos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda tener fe en ti. Una fe que nos transforme, una fe que nos dinamice, una fe que nos ayude a ser testigos del reino con nuestra vida, con nuestras opciones. Que el Señor Jesús nos ayude y nos fortalezca en esta misión y que podamos orar durante esta semana pidiéndole al Señor ese regalo que se pide de rodilla, que se pide gratis y que el Señor la da cuando quiere y como quiere, para que nosotros podamos ser salvos y a la vez llevar a otro a la santidad, a la plenitud y a la construcción del reino. Feliz semana para todos.